en esta primera conferencia. Y ahora pasamos a la primera sesión del día de hoy, que es Pacto y Estrategia Nacional por el Agua, una alianza para el futuro. Nos va a acompañar en la moderación Patricia González, responsable de comunicaciones del Foro de la Economía del Agua. Patricia es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Gales y la Escuela Superior de Periodismo de Valladolid. Magíster en Periodismo Digital por la Universidad de Torcuato Di Tella y el diario La Nación de Buenos Aires, donde desempeñó el papel de redactora en el área de Economía, Negocios y Campo. También tiene máster en Comunicación y Dirección de Bodegas y desde hace más de un año es responsable de comunicación del Foro de la Economía del Agua. Patricia, bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días, bienvenidos a este importante debate sobre la necesidad de establecer un pacto y estrategia nacional por el agua en Chile. Hoy nos reunimos para debatir y dialogar sobre un tema que no solo es crucial para el presente, sino que también definirá el futuro de Chile y lo que es su gestión de este recurso vital e importante. En los últimos años todos hemos sido testigos de una creciente crisis hídrica que amenaza no solo a la seguridad alimentaria y a la salud de los ecosistemas, sino que también y en última instancia al bienestar de todos los chilenos. En esta línea, el Foro de la Economía del Agua ha impulsado las conversaciones para hacer posible y que el Pacto Nacional del Agua sea una realidad en Chile. La propuesta se cristalizó en el Senado en 2023 con la puesta en marcha de una creación de una comisión técnica. En estos momentos vamos a dar paso a los ponentes y me gustaría primero hacer un pequeño background de la gente que nos va a acompañar para poner en marcha este diálogo. Carlos Estévez, coordinador del área hídrica del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas del Gobierno de la República de Chile. Es abogado por la Universidad de Chile con estudios en Sociología y más de 25 años de experiencia en liderazgo organizacional, trabajo en equipos multidisciplinarios a nivel nacional e internacional. Posee amplios conocimientos del marco regulatorio de suelos, planificación territorial de aguas y sistemas de evaluación social y ambiental. Asimismo, también tiene experiencia en la administración pública, en el funcionamiento del Congreso Nacional y como asesor en el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Entre otros cargos, se ha desempeñado como director del Programa Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, coordinador de asesores del ministro de Obras Públicas, coordinador legislativo del ministro de Hacienda y asesor legislativo en la Televisión Nacional de Chile. Asimismo, también nos va a acompañar el subdirector en la Dirección General de Obras de Agua del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Núñez. Es ingeniero civil, convención hidráulica, sanitaria y ambiental por la Universidad de Chile y magíster en Administración de Empresa de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristian también ha sido especializado en temas relacionados con gestión de recursos hídricos, evaluación del impacto medioambiental y gestión de desarrollo sostenible, entre otros. Desde junio de 2021 es su director en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Y, por último, compartirá escenario Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua. Además de ser presidente del Foro de la Economía del Agua, es coautor y coordinador del Libro Blanco de la Economía del Agua. Desarrolla su actividad profesional como vicepresidente de Atlas 360. Es fundador de Big for Planet, primer gran evento global sobre sostenibilidad. En 2021 fue nombrado embajador del Pacto por el Clima por la Unión Europea y cuenta con más de 20 años de experiencia en numerosos consejos de administración y de alta dirección, tanto en España, Portugal, Irlanda y Latinoamérica. Por favor, si pueden ir subiendo al escenario. Hola. Sí.
Ya. ¿Quién toma la palabra? ¿Cómo? ¿Pero quién habla primero? Hola. Hola, otra vez. Bienvenidos. Carlos, puede tomar usted la palabra. Bueno, primero gracias por la invitación a Expo Agua y al Foro de Economía del Agua. Yo entendí que íbamos a hacer una breve presentación, entonces voy a subir al podio y espero alcanzar a leer lo que escribí. Pues bien, partamos. Lo primero es que en el contexto de lo que se nos propone conversar, entonces recordar de que en el año 2023 el Senado, a propuesta de 33 senadores, suscribió un acuerdo. Es bastante habitual que el Senado suscriba acuerdos. Normalmente hay acuerdos semanales que hacen recomendaciones, sugerencias, propuestas, planteamiento al presidente de la República. En este caso, se le solicitó al gobierno constituir un equipo público-privado con amplia representatividad para elaborar una propuesta en la dirección de crear un pacto y estrategia nacional por el agua. Y que considere al menos lo siguiente: todas las medidas legislativas y administrativas para enfrentar a corto y largo plazo la crisis hídrica, los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, buscar la fórmula de alianzas público-privadas, de articulación público-privada, mejorar la gobernanza del agua, disminuir en lo posible la fragmentación institucional, la dispersión administrativa, e implementar una gestión integrada de los recursos hídricos. Esto parece fácil de decir. No siempre es algo fácil de hacer. Es parte de la discusión. Incorporar también a las soluciones basadas en la naturaleza como herramientas de acción junto con la infraestructura verde, infraestructura gris y otras, ¿no? Aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los efectos del cambio climático. En síntesis, eso es lo que se propone. Entonces, ¿cómo constituirse en esta dirección? Entonces, esta propuesta, y en esto quiero, porque yo asumo que vamos a tener un espacio de pregunta y respuesta, de conversación, de interacción, entonces asumo que esta propuesta es obviamente valiosa, es necesaria y, como se dijo hace unos minutos atrás, es compleja. Pero no basta con un mero impulso gubernamental. O sea, esos son pasos necesarios para que la fruta pueda madurar. No basta con un concierto de los mismos de siempre. Los mismos gremios, los mismos actores, la misma empresa, el gobierno. No basta con un enfoque como de arriba hacia abajo. No estoy diciendo que la propuesta tenga ese sesgo, porque no lo tiene. La propuesta es la mayor representatividad, la mayor amplitud, de arriba abajo, de abajo arriba, etcétera, ¿no? Por tanto, no es algo que se puede hacer apuraditos. No es un tema de juntar un conjunto de personas y decir ya se constituyó el foro. Requiere de mucha capacidad, involucrar a personas que no siempre son visibles, actores que no siempre son visibles, para hacerse cargo de las desconfianzas. Y cuando digo no siempre son visibles, no me refiero solamente a los comités de agua potable rural, a los más vulnerables, también pueden ser, no sé, la hidroeléctrica, que no tienen una lógica de funcionamiento normal dentro de la institucionalidad de las juntas de vigilancia, etc. Hay siempre actores que no son del todo visibles y se requiere contar con tiempos que traspasen los mandatos presidenciales. Son proyectos con aliento de mediano y largo plazo.
Entonces, sobre todo se requiere transversalidad. Y yo voy a ser muy básico en esto. Transversalidad para responder a 5 preguntas. ¿Por qué esto es necesario? ¿Para qué se propone? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cómo se implementaría? ¿Y con quién o con quiénes lo haríamos? ¿Ah? Es decir, la política de alianza, la política de inclusión. Nuevamente parecen preguntas simples, pero nos pueden tomar largo tiempo trabajarlas. Imagínense que uno se puede saltar el diagnóstico, porque puede decir, oye, todos sabemos que hay, más allá que podamos colocar cifras y guarismos, todos sabemos hacia dónde hay que mirar. Más o menos todos entendemos que el problema existe. Si nos pudiéramos saltar el diagnóstico, ¿por qué es necesario? ¿Para qué? Si pudiéramos hacer eso, el concordar el qué sería, cómo se reviste institucionalmente lo que se propone, cómo desarrolla la política de alianzas y particularmente el cómo lo vas a hacer, pues ahí está, a mi juicio, el centro de la necesidad y del problema. El cómo significa cómo vamos a abordar las brechas, incluyendo la brecha financiera, incluyendo la brecha tecnológica, incluyendo la brecha de confianzas. Entonces, ahí está poniéndose como, a mi juicio, en esta como primera apertura de la conversación, elementos del debate. Ahora, esto lo escribí tarde, puede que tenga algunos errores, en la madrugada, pero pensando en esta lógica de un pacto por una estrategia nacional del agua, ¿qué elementos, a mi juicio, son valiosos de poner? Esta es la última lámina. Entonces voy a ir de abajo hacia arriba, donde arriba está como la visión, hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? Y de abajo están como los elementos base. Entonces, el primero que me parece fundamental es entender el agua. No es solo tener datos, no es solo acceder a los datos, lo que ya es importante, ¿no? O sea, tener datos, medir, monitorear. Si no tienes eso, estás liquidado. Segundo, la posibilidad del acceso a esta información. Pero el tema es cómo transformar los datos en conocimiento. Ese es como un primer elemento. El segundo elemento es valorar el agua en su multidimensionalidad. Tal como a veces yo no tengo la capacidad de entender y valorar el agua en su aspecto cultural, ancestral, religioso, otros no tienen la capacidad o no se abren a valorar el agua en su dimensión económica. O sea, el agua tiene múltiples dimensiones y tienen que ponerse sobre la mesa. Tienen que ponerse sobre la mesa de un modo tal que los que son parte de un organismo de cuenca o de un territorio, etcétera, sepan ya con claridad cómo los demás valoran el agua y cómo concertamos posiciones. Si no hacemos eso, si no sacamos el backup, el background, lo que tenemos en el hipotálamo y no lo movemos al lóbulo frontal, esto no va a avanzar. El tercer elemento es entender, valorar, planificar. La capacidad de planificar la gestión del agua, planificar las inversiones con infraestructura idealmente multipropósito, con un enfoque de cuencas. Esto también parece como obvio, pero voy a dar un solo ejemplo. Hace pocos años, hace 1 año y medio atrás, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas no podíamos desarrollar infraestructura de desalación para el consumo de agua potable. Porque lo que estaba diciéndonos a nosotros la Contraloría General de la República era que no tenía el Ministerio de Obras Públicas atribuciones para hacerlo, porque como ustedes saben muy bien, en el derecho privado uno puede hacer todo lo que no te prohíben hacer, y en el derecho público puedes hacer solo lo que se te autoriza expresamente a hacer. Entonces, tuvimos que de un modo express, en 7 meses, modificar la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas para poder trabajar con infraestructura multipropósito, para el derecho humano al agua potable, pero también para el riego, también para la productividad, también para generar energía, es decir, abrir las posibilidades, salir del cajón. Eso es un paso, pero faltan 10. El cuarto componente es fortalecer la institucionalidad del agua.
Los que me conocen saben que yo siempre he abogado de que esta discusión no tiene que centrarse en el dónde, sino que tiene que centrarse en el cómo lo hacemos, y mi lógica es pragmática. Hay que partir donde está más fuerte la institucionalidad y ahí alimentar. Después el país podrá discutir si se crea un Ministerio del Agua, una Agencia Nacional del Agua, si le ponemos allá o acá. Pero hoy día hay que partir por lo básico. Y el quinto elemento es el desarrollo de una política nacional de recursos hídricos, que en Chile existe implícitamente, tácitamente, pero no hay una política nacional del agua. Casi todos nuestros compañeros de América Latina, en Europa, tienen un plan, una política, una estrategia y un plan. Para ir cerrando, este pacto por una estrategia nacional del agua, a mi juicio, requiere naturalmente tener en su interior la capacidad de desarrollar una gestión inclusiva del agua. Y cuando hablamos de inclusiva, es inclusiva. Es decir, la gestión integrada, la palabra importante, no es gestión, no es agua, es integrada. ¿Qué integro? Agua subterránea con aguas superficiales, cantidad con calidad, actores más visibles con actores menos visibles. Este es un elemento central en una lógica de pacto. Y el otro es una gobernanza que esté basada en el conocimiento. No se puede hacer bien lo que no se entiende, lo que no se conoce, pero que esté basada en el conocimiento, asumiendo que existe efectos del cambio climático reales e imperantes. Todos sabemos que si hoy se apagara la luz aquí y en todo el mundo y dejáramos de emitir cualquier gas de efecto invernadero, todos sabemos que los gases de efecto invernadero van a estar 100 años más en la atmósfera. Por tanto, los efectos y las consecuencias que estamos teniendo los vamos a vivir sí o sí. Entonces, ¿cómo mitigamos, adaptamos, cómo desarrollamos un comportamiento resiliente? Y entonces, cuando ya miramos hacia dónde movernos, mi primera propuesta y sugerencias son, oye, no inventemos la rueda. Si ya tenemos en la propia agenda que firmaron todos los países del mundo una propuesta, que es la gestión sostenible del agua y el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Entonces, cómo desarrollar capacidad de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento y brindar una gestión sostenible. Los elementos están, no hay tiempo ahora, quizás las preguntas y respuestas sí, para desagregarlo, ¿no? Y por último, entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Un Chile resiliente y con seguridad hídrica. Yo creo que con esto, me atrevería así, podría cerrar como una primera parte. Muchas gracias. Ahora a continuación va a tomar la palabra el señor Cristian Núñez. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Yo también preparé una pequeña presentación para compartir algunas ideas. Y como hay poco tiempo, a lo mejor va a ser un poco acelerado, pero si hay algo que no se entiende, después tenemos oportunidad de profundizar. En la primera línea, esto es para graficar dónde estamos hoy día. Tenemos un país con 101 cuencas, más o menos. Después vamos a decir por qué más o menos, porque depende cómo uno las considere. Tenemos islas, así que probablemente pueden ser más. Si uno la agrupa como distritos hidrológicos, que es algo que también hemos estado trabajando, podrían ser menos. Tenemos 1.200 ríos, más de 26.000 glaciares, más de 12.000 lagos y lagunas. ¿Eso qué significa? Que tenemos muchos microproblemas. En general, cuando hablamos de gestión de agua en los países vecinos, en Europa, no son tantas cuencas. Entonces, la geografía, ¿no es cierto?, en otro país largo y angosto, nos provee de toda esta complejidad. En términos de administración, distribución de agua, tenemos 57 juntas de vigilancia, 228 asociaciones de canalistas, más de 3.000 comunidades de aguas superficiales y muy poquitas comunidades de aguas subterráneas. Ese número, reténganlo en la cabeza porque es parte importante también de entender cuál es la problemática que se está planteando. Y hoy día, si tomáramos una foto al 30 de septiembre, tenemos 7 decretos CACES, que implica que hay 38 comunas que están con esta condición, afectando prácticamente 1,5 millones, estamos hablando prácticamente un 8% de la población del país, no es menor, y casi 83.000 kilómetros cuadrados del territorio en una condición que acuérdense que es decretos CACES, o sea, es una sequía severa. Si uno lo mira en términos de largo aliento, tenemos que hay 15 cuencas que están, desde el punto de vista superficial, declaradas formalmente como agotadas.
tienen su decreto, pero sabemos que tenemos aún más que tienen que terminar ese proceso. Y si se fijan, prácticamente del Biobío al norte se empieza a dar que ya está toda el agua con alguna asignación. Y si lo miramos en agua subterránea, podríamos decir que prácticamente de O'Higgins al norte, todos nuestros acuíferos están en una condición de zonas de restricción o prohibición. ¿Qué quiere decir esto? Que el equilibrio entre lo que se recibe como recarga de esos acuíferos o está al límite con lo que se utiliza o simplemente ya van con descensos permanentes. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy día. Y de ahí que parece muy razonable este concepto de que estamos en una crisis real. Entonces, hay elementos que son importantes. Es clave, por ejemplo, que sea un diagnóstico transversal, que prácticamente todo el Senado lo haya planteado así, es algo que uno podría tomar como una oportunidad. Y tenemos otra oportunidad que se ha dado un poco en las conversaciones, y sé que hay gente que viene de distintas zonas, tal vez lo comparte, pero es lo que a nosotros nos toca ver, que después de 2 años de precipitaciones, el nivel de intensidad de la discusión o conflictividad como que se ha tomado un pequeño paréntesis. Excepto la región de Coquimbo, que está muy compleja aún. Pero si uno mira la región de Valparaíso, Maipo, Higgins, también desde el punto de vista de las personas dicen, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a sortear la ola. Es este el momento en que hay un poco más de agua y cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que aún nos falta pensarlo como una crisis. Entonces, cuando uno no hemos un poco acostumbrado, creo yo, a hablar de que estamos en cambio climático y una cosa de crisis, pero cuando uno toma una crisis, en realidad uno dice, es algo que a uno lo saca del foco, es lo que a uno lo obliga a hacer otras cosas, no las que hace siempre, y se prioriza en eso y hay recursos exclusivos para eso. Entonces yo creo que también ahí es algo que aún tenemos que trabajar para mantenerlo, y siempre hablamos de los riesgos de cambio climático, siempre estamos como pensando en lo que nos afecta a la sequía, las inundaciones, pero tampoco hemos desarrollado en que a lo mejor esto nos puede estar dando oportunidades. Yo creo que también ahí tenemos que volver a mirar y trabajar las dos cosas a la par, porque las personas, el Estado, el Poder Legislativo, estamos muy enfocados en la urgencia y es algo como natural. Pero falta alguien que esté mirando, bueno, todo esto está generando algo que podamos diferenciarnos como país, tenemos otras estrategias distintas y esos dos deberíamos trabajarlos con estrategias de corto, mediano, largo plazo y también probablemente entender que esto va a ser algo permanente por mucho tiempo. Por lo tanto, va a transformarse en algún momento en parte del trabajo. No podemos pensar que esta crisis es corta, probablemente no son 2, 3, 4 ni 5 años, porque al final lo que nos ha mostrado la naturaleza es que siempre puede ser más. Está avanzando más rápido que nosotros, supera las expectativas y por lo tanto este trabajo tiene que ser así. Pero hay un elemento que es esencial en todo esto para poder pasarlo, que yo creo que parte de nuestra problemática es que esto es un elemento de una crisis de confianza. Cuando estamos en estos temas de agua, es quién saca el agua, por qué se ha contaminado el agua, por qué empeora la calidad de los pozos, y empiezan a surgir todas esas respuestas y va acrecentando esta discusión y esta presión por solucionarlo y se transforma en una angustia y en una desconfianza. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Capitalizar o implementar todas las cosas que pueden ser leyes de corto plazo, porque también, bueno, como decía recién Carlos, algo que era urgente y parecía muy obvio, igual son 7 meses para que se produzca un cambio legislativo, y eso es algo rápido, pero a lo mejor hay muchas más cosas. Entonces hay que hacer algo diferente, hay que hacer una apertura al trabajo adicional, hay que ver cómo las instituciones, la academia, los actores, legisladores y ejecutivos hacen este engranaje de otra forma. No necesariamente todo va a ser regulación, pero sí tal vez no como lo hemos hecho hasta ahora. Hay un desgaste súper importante porque hemos tenido muchas mesas del agua en los últimos 10 años. Uno cuando habla con las personas en distintas cuencas, en distintas ciudades, y a usted yo creo que le ha tocado, hay como 6 o 7 mesas del agua, con distintos apellidos, mesa de cambio climático, mesa de recursos hídricos, aparecen por conflicto y esas 7 mesas, en lo que se traduce que son las mismas personas participando en 7 mesas y nada
como que nada cierra, como que nada se concreta. Entonces, es parte del desafío de llegar adelante. O sea, cómo hacemos más eficiente esa participación, porque hay algunos que, como parte del Estado, es nuestro deber estar ahí, pero hay otros que no es su deber, es un compromiso, pero ese compromiso mantenerlo también hay que ser como muy respetuoso de su disponibilidad, de su efectividad, de no abusar de eso, y es parte de las cosas claves si se piensa de cómo hacer esto de otra manera. Y no es todo, es como para futuro, igual ya hay ciertas cosas que se están avanzando, que probablemente aún no se visualizan, no es suficiente claramente, hay que complementarlo. Pero hoy día ya estamos dando los primeros pasos de este año con los planes y las mesas estratégicas que toman algunos de estos elementos que estamos hablando. Está esto en el Código de Aguas y en la Ley Marco de Cambio Climático, y establece que cada cuenca del país tiene que tener un plan y una mesa estratégica. Esto está junto con el marco de toda la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene planes de adaptación de recursos hídricos, que va a establecer qué es lo que se necesita hacer en cada cuenca, el desde, pero el plan estratégico es el que toma esos elementos y los ajusta a las cuencas. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es su escenario de cambio climático? ¿Cuáles son sus problemas de disponibilidad? ¿Cuáles son los usos que se dan en esa cuenca? ¿Cuáles podrían ser potenciales nuevas fuentes? El plan estratégico es el que tiene que llevar a la práctica todos estos otros conceptos que hemos hablado antes. Y tiene una diferencia con otros planes, que esto no es como un estudio que se hace, ¿no es cierto? También algunos van a decir, oye, se han hecho planes de cuenca de hace 20 años y se transforman en un plan. Este es un proceso vivo, porque esa mesa estratégica, las primeras que están sesionando cada 3 meses, y por lo tanto van viendo el avance de la planificación. Después le va a tocar ver en su momento la implementación, sea en gestión, sea en procesos regulatorios, sea en infraestructura hídrica, pero esa mesa va a ir viendo que esto avance, se revise, se actualice y se sigue hasta que se logren los objetivos que se plantearon al principio. Entonces, está muy lejos de transformarse en un estudio que se archiva. Es una carta de navegación, y como carta de navegación tendrá que revisarse y ajustarse, actualizarse. Y aquí empiezan a aparecer otras oportunidades concretas, que por ejemplo los planes estratégicos tenemos que empezar a trabajar protocolos preventivos para inundaciones, para sequía. Hoy día, desafortunadamente, hasta ahora hemos trabajado las sequías cuando ya están, ¿no es cierto? Y cuando ya están es bien poco lo que se puede hacer, no queda algo por gestionar. En cambio, en otros países, ¿qué es lo que se trabaja? Con ciertos indicadores, cosa que si ya hay pronósticos, ¿no es cierto? Como lo que a veces hace la DMC, de cómo vienen los próximos 3, 6 meses, cuánta agua hay disponible en los acuíferos, cuánta agua hay disponible en los embalses, se toman acciones conjuntas para prepararse cuando llegue ese escenario más adverso. Nosotros deberíamos tender hacia allá. Eso va a estar en los planes. Lo mismo para temas de inundaciones, heladas, nieves, y ver cuáles son nuestras zonas de riesgo. También eso como que no hemos olvidado. Hemos dejado de lado, vemos que las precipitaciones son muy intensas y parece como que se nos viene el agua encima o a veces desaparece. Pero estamos viviendo distintas zonas de riesgo, también es súper importante en toda esta visión. Y ya como se me acabó el tiempo, yo creo que lo que viene ahora es parte importante. Está mencionado siempre que tenemos que trabajar en adaptarnos, mitigarnos, pero yo creo que hay que sumarle, transformar y asumir algunas pérdidas. Pérdida en el sentido amplio de la palabra. En esta experiencia, nosotros, yo creo que en los últimos años, como país, hemos estado con una gran interacción con países extranjeros, porque este es un problema global. O sea, todos los países estamos viviendo la misma complicación. El agua ya no está disponible de la misma manera, a todos nos está cambiando el escenario, a nosotros de manera más intensa, pero a todos les está cambiando, y se empiezan a dar ciertas paradojas y decisiones de Estado. Por ejemplo, Países Bajos, que es un país que está acostumbrado a vivir con el agua y siempre está, ¿no es cierto?, ganando terreno al agua, debido al cambio climático, tomó una decisión, y fue que ellos no van a ganarle más terreno al mar. Hasta aquí llegaron. Entonces, todo el resto ya se transforma en área de riesgo, pero es un concepto que hay que decir. Uno puede enfrentar el riesgo o lo evita. Vamos a construir en zonas que son inundables
o las vamos a evitar. Vamos a ver las zonas que van a tener menos agua, vamos a poder incrementar el reuso, pero probablemente todas esas nuevas fuentes van a tener un límite, y ahí viene donde hay que asumir eso. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Es generar valor agregado con las cosas, los productos, los procesos que dependen con el agua. Es una componente fuerte que nos pasa con muchas materias primas en nuestro país. Decimos, ¿cuál es el valor agregado? Y en eso también yo creo que hay algo que trabajar muy fuerte en la relación con el agua. Priorizar y asegurar la implementación de los ajustes de corto plazo que yo mencioné. Esto lo vuelvo a poner, no porque se me haya quedado pegado, sino intencionalmente, es cómo optimizar y no abusar de los tiempos de los distintos actores que participan en distintas mesas. Y finalmente, hay cosas que las vemos en ciertos conceptos que son muy potentes. O sea, el agua efectivamente es el elemento de este año de Naciones Unidas, que es el agua para la paz. Eso entendamos lo que es un concepto que no es entre países, es entre personas, dentro de una cuenca, entre distintos usuarios, es un concepto amplio. Gestionar lo que no se ve era lo del año pasado, que tenía que ver con el agua subterránea. Pero eso no ha desaparecido como concepto, o sea, sigue siendo un gran desafío. Si ustedes ven desde O'Higgins hasta Arica, es parte central del consumo de agua, es el agua subterránea. Y hay muchos sistemas, y los usuarios más pequeños dependen del agua subterránea, por lo tanto, es algo que hay que tenerlo muy presente. Y entender el problema, que yo creo que se junta, que no es lo mismo que hacer más diagnóstico. Porque uno tiende a pensar, vamos a hacer más estudio, pero entender el problema es algo esencial. Hidrodiplomacia, seguridad hídrica, los valores de agua que mencionaba Carlos, desarrollar confianza y transparencia en la información tienen que ser o deberían ser elementos claves de un pacto y estrategia nacional por el agua. Esa era la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por estas reflexiones finales. A continuación tomará la palabra Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua. Muchas gracias. Para mí es un poco extraño estar en esta mesa porque no tiene demasiado sentido que un español venga a hablar y a opinar sobre el pacto y la Estrategia Nacional del Agua en Chile. Y, por tanto, yo no voy a hacer una intervención diciendo lo que en Chile tienen que hacer. Yo, además, vengo a Chile o comparto espacios a veces con chilenos como Carlos Esteves en foros internacionales y lo que hago es tomar nota y aprender. Y, muy modestamente, contar otras experiencias que tenemos. Carlos, en su intervención, hacía unas preguntas, las preguntas básicas que hay que hacer ante cualquier proyecto, las preguntas básicas que se hace un periodista. ¿Por qué un pacto nacional, una estrategia nacional del agua en Chile? Y yo modestamente quiero responder de alguna forma a esto. En la anterior intervención hemos visto que tenemos detectado el problema. No sé si lo tenemos suficientemente bien dimensionado, pero probablemente Chile sea uno de los países del mundo donde mayor conciencia hay en lo relativo al cambio climático, a las consecuencias del cambio climático y a que estas consecuencias afectan fundamentalmente al agua. Tenemos detectado el problema y se nos dicen que tenemos muchos datos, o probablemente el tener muchos datos en inteligencia artificial se dice que los datos son un commodity, que no hay dato o que sirva si no se le ponen capas de análisis y de análisis inteligente a esos datos. Y se nos decía también que teníamos la tecnología. Yo creo que la tecnología nos va a ayudar a todos en todo.
yo le contaba a mi hijo cuando eran pequeños la historia del ajedrez, que todos conocéis, la leyenda de Sisa, en la que el inventor del ajedrez pidió como recompensa que se le pusiera un granito de arroz en cada una de las casillas del tablero de ajedrez como recompensa por haberle dado ese regalo al rey indio que se lo encargó, y se veía que era imposible, con la producción de arroz que había en el mundo, el cumplir ese objetivo. Pues con la tecnología estamos en la mitad del tablero. Con la tecnología estamos en un momento en el que se crece exponencialmente y por tanto, los saltos a las soluciones que nos da la tecnología no van muy rápido y se aproximan mucho más a las soluciones que necesitamos. Por tanto, si sabemos el problema, tenemos conciencia, tenemos la tecnología, ¿por qué tenemos que hacer un pacto nacional y una estrategia nacional en Chile? Pues mi opinión, modestamente, porque internacionalmente y también aquí se ve, lo dijo la senadora al principio, que uno de los grandes problemas que hay son los problemas de gobernanza. Uno de los grandes problemas que tiene el agua son los problemas de gobernanza. El agua es una arma demasiado o frecuentemente utilizada como arma arrojadiza. El arma es fruto, el agua, y lo decía el subdirector general, el agua para la paz, el agua es un instrumento de crecimiento, pero también es un instrumento que se puede utilizar para el conflicto. Por tanto, es necesario establecer estrategias a medio y largo plazo que nos permitan superar esos problemas de gobernanza que ahora mismo tenemos. Y en Chile también, los que venimos de fuera, debemos de aprender que esa experiencia y esa creación de consenso son posibles. El Código de Agua, del que Carlos Esteves sabe mucho, porque tuvo mucho que ver en su aprobación, aunque quizá no públicamente se sepa, es un ejemplo de búsqueda de consenso en un momento en el que eran imposibles los consensos en Chile. En España también tenemos otros ejemplos donde con la polarización política que existe en muchos países, que existe en mi país, que existen globalmente, estamos encontrando espacios, muy pocos espacios, en los que todo el mundo, todo el arco político, todo el arco social es capaz de ponerse de acuerdo. Y uno de esos espacios es el agua. Primero, porque desde la Unión Europea, desde un organismo supranacional, se ha hecho una visión muy a largo plazo que nos permite acomodar los ritmos a cada uno de los países. Segundo, porque esa conciencia del problema que tenemos nos obliga, en España y en Chile, si estuviéramos hablando de inteligencia artificial, España y Chile serían modelos gemelos, porque tenemos unos problemas similares de estrés hídrico o unos problemas y unas características geofísicas muy parecidas y una búsqueda de soluciones con una experiencia, que son dos experiencias muy distintas, pero experiencias de éxito. Por tanto, el por qué, porque lo necesitamos, porque es imprescindible. El para qué, porque si no hacemos esa estrategia a medio plazo, probablemente podamos caer en la creación de conflictos en vez de la búsqueda de soluciones. Y el cómo quizá podamos abordarlo en el debate que se me ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Empezamos la segunda parte de este panel. Nos metemos de lleno en lo que es el debate. Me gustaría empezar con una pregunta. En la parte inicial del acto, Isabel Allende, la senadora, ha comentado que en el 2023 se puso en marcha, se aprobó en el Senado la creación de la solicitud para poner en marcha una comisión técnica de servicios hídricos. No sé si, esta pregunta va para usted, señor Núñez, no sé si nos podría comentar cuáles son las principales medidas que se esperan que aborde esa nueva comisión técnica creada por el Senado para afrontar la crisis hídrica en Chile.
No, lo primero que hay que hacer es constituirla, porque lo que yo entiendo es que lo que hace el Senado, o sea, viene una senadora en particular, la senadora Allende, y dice, Chile necesita acuerdos, y empieza a conversar con distintos senadores y senadoras de todo el arco político sobre cómo avanzar en generar acuerdos, confianzas en el mundo del agua. Y se concuerdan un texto, lo firman, lo promueven 33 senadores y todo el resto lo suscribe. Y entonces eso se traduce en una carta que se envía a la Presidencia de la República. Y la Presidencia, a su vez, lo remite al Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que son los ministerios vinculados con el agua. El Ministerio de Obras Públicas, en el que estamos nosotros, pero también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, etc. Y el punto, lo que yo señalaba al principio, es que no basta, y yo sé que no es lo que proponen los senadores, pero no bastaría en que entre el gobierno y los senadores crearan una comisión técnica, porque esto requiere involucrar al sector privado, requiere involucrar a las comunidades, a la sociedad. Entonces, que hay que moverse en esta dirección, hay que moverse en esta dirección. Cuando yo dije hay elementos que son complejos, no son para decir no hagamos la tarea. La tarea hay que hacerla. Lo que pasa es que para que funcione bien, esta es mi opinión muy personal, es necesario que todos los que estamos acá, que todos los distintos actores vinculados con el agua, estemos diciendo esto es necesario. Porque en este país las cosas se demoran, particularmente cuando hay elecciones de por medio, hay polarizaciones. Este es un tema en que debiera ponernos de acuerdo, pero a pesar de aquello, la gente va a estar de acuerdo en el discurso. Cuando bajas al territorio, cuando te sacan los primeros ropajes, comienza uno a darse cuenta que toda discusión sobre la gobernanza del agua es al final una discusión de poder. Y esta discusión de poder requiere que los seres humanos que estamos involucrados seamos capaces de decir, estas son nuestras reglas del juego. Las reglas del juego que hemos tenido hasta ahora no nos sirven o nos sirven de un modo insuficiente. Porque esas reglas del juego fueron sobre la base de que había mucha agua. Entonces se creó un primer código de agua, el código de agua del año 81 más bien, en que se partía de la base de que como la disponibilidad era total, cualquiera podía venir y pedir derechos de aprovechamiento de agua. Entonces la gente pedía derechos de aprovechamiento de agua y se le entregaban derechos de aprovechamiento de agua. Después del año 2005 hubo una reforma que dijo, bueno, no, necesitas tener una memoria, decir para qué lo vas a usar, pero las reglas eran más o menos la misma. Entonces, ese esquema que estaba muy basado en la cantidad, sin poner atención en la calidad, estaba muy basado en las aguas superficiales, sin dejar de mirar las aguas subterráneas, que tenía una mirada de que solamente tenían que estar en la discusión aquellos que eran titulares y dueños de derechos de aprovechamiento de agua, pero si yo tenía una casa debajo de un embalse, donde la gestión del embalse puede significar mi vida o mi muerte, obviamente también me va a importar. Esa discusión empezó a cambiar. Y yo creo que de un modo u otro, con trenzas más bien invisibles, el país está discutiendo y está avanzando en la lógica de una estrategia y de un pacto del agua. No le ha puesto esa etiqueta. Pero como dijo muy bien Paco, el hecho de que después de 11, 13 años de discusión sobre un código de agua en que no nos poníamos de acuerdo, yo estuve 8 años, metido dentro del Congreso en este trabajo, finalmente se haya cerrado con ningún voto en contra, de ningún senador, de ningún diputado o diputada. Eso es muy fuerte, es muy importante, donde dice cambia el eje de cómo vas a mirar el agua. Ya no es solamente un eje vinculado con la eficiencia productiva, lo que está bien, lo que es necesario. Se requiere, naturalmente, un componente vinculado con un desarrollo productivo, pero que sea sostenible. Se requiere un eje vinculado con buscar el modo de garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento y a higiene. Son dos derechos humanos. La gente suele mirar más el del agua potable
y ve menos el de saneamiento e higiene, que es fundamental. El COVID nos puso el saneamiento e higiene sobre la mesa, sobre todo higiene, porque sabíamos que teníamos que lavarnos las manos con agua y jabón. Y el tercer elemento tiene que ver con que el agua cumple un rol y una función ecosistémica. Cuando uno no entiende la función ecosistémica, el ciclo del agua deja de funcionar bien. Ese cambio de eje empezó. El entender que no es malo que me fiscalicen, que es parte de un sistema, comenzó, pero no ha terminado de madurar. No tenemos una institucionalidad apropiada aún en materia de agua, no tenemos un ente rector en esta materia, no hemos construido una política entre todos, y por eso yo creo que está este llamado. Este llamado es: no nos sentemos en los laureles, falta por hacer. Entonces, por ahí me atrevería a responder tu primera pregunta. Muchísimas gracias. No sé si nos podría aportar usted su visión. Aló, ahí está. Complementando lo que dice Carlos, yo creo que también es esencial cuál va a ser la interacción entre las instituciones públicas. Y también un poco controlar las expectativas. Generalmente se habla de que somos un país que está muy fraccionado en la gestión del agua, pero tampoco es que sea fácil llegar a que sea una sola institución si uno lo pone en el otro extremo. Y la mayoría de los países se mueven en un número intermedio. Son muy pocos los que tienen algo total y 100% centralizado, y eso también es parte de lo que ahora habría que revisar. Como estos procesos son tan largos, el mayor problema es que hacemos en el intertanto. Yo creo que ese es un sentido de urgencia que probablemente cuando se haga este llamado del comité es ver qué vamos a priorizar, qué es lo que funciona como que es muy obvio para la mayor parte de los involucrados, que hay que adecuar eso, efectivamente implementarlo, de manera que se trace rápidamente una carta de navegación e ir haciendo estas modificaciones institucionales de manera gradual, porque también se corre el riesgo de, si uno quiere cambiarlo de manera brusca, a lo mejor no es lo que uno necesita, sino es también ir viendo cuáles son las pequeñas cosas que tienen efecto más cercano, y en eso poner una cantidad de energía importante en términos de los involucrados y los distintos actores. Muchísimas gracias. Sí, bueno, en España tenemos una estructura política y administrativa compleja. Está la Unión Europea por una parte, el Gobierno de España por otra, 17 comunidades autónomas. A eso en materia de agua, le hemos dado competencia en el ámbito del ciclo urbano a 8.000 municipios que tenemos en el país. Por otra parte, tenemos el gobierno de las cuencas hidrográficas y con un modelo, además, de país en el que las comunidades autónomas tienen un peso creciente y no quieren renunciar a su capacidad potestativa en ninguna de las materias. Y probablemente la solución a esto, o la solución que nosotros también estamos intentando trabajar, es una visión a medio y largo plazo. Es un pacto, es unos principios reguladores comunes a todos, que obliguen a cada una de estas instancias administrativas, de estas instancias representativas, perfectamente legítimas, perfectamente democráticas, a seguir una hoja de ruta común con un objetivo que es compartido. Y probablemente el pensar más que en reguladores únicos, que en autoridades únicas, en principios reguladores únicos, sea la solución que nosotros podamos modestamente aportar. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría ver un poco lo que piensan ustedes sobre cómo la sociedad civil y las comunidades locales podrían formar parte de lo que sería un pacto y estrategia nacional por el agua, y en general podrían ser una parte importante de las políticas de agua. ¿Cómo se podrían implicar? Bueno, hoy ya se están dando algunos pasos en esa línea. Cuando yo mencionaba ahí rápidamente las mesas estratégicas de recursos hídricos, buscan generar ese espacio a través de representantes. Hoy día tenemos representantes, por ejemplo, en las mesas de ONG, que es parte de la sociedad civil, también de pequeñas comunidades agrícolas,
En algunos casos también van a estar considerados representantes de pueblos indígenas, que también es muy importante según el sector, porque tienen otra valoración, otra forma de enfrentar esta problemática y sus preocupaciones. Y yo creo que aún falta ir llenando esos espacios. También tenemos representantes de los municipios, que de alguna forma representan a las comunidades o a la población que votó por ellos. Pero siempre hay un poquito más. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de educación, es algo que tenemos que enfocarnos, porque esto también es un cambio cultural. Entonces, si no empezamos con los más pequeños, educación media, superior, generalmente estamos siempre enfocando este problema como desde la universidad hacia adelante. Y toda la otra parte de la sociedad participa menos, y yo por lo menos veo que los chicos, los jóvenes o los niños tienen bastante que decir, porque son los que finalmente lo que hoy día estemos pensando es lo que a ellos les va a tocar vivir. Entonces yo creo que eso es un paso importante que deberíamos incorporar en esto, que es el tema de educación, pero en varias aristas. Lo mismo que con los adultos mayores, que también a veces se han hecho presentes en estas mesas a través de las mismas juntas de vecinos, porque a veces los que participan en las juntas de vecinos generalmente son los adultos mayores. Pero para ellos también se les hace esto muy complejo. Son capaces de plantear sus problemas, por eso yo decía que es súper importante entender el problema. Pero ellos sienten que son como parte de un mundo que está muy alejado de esto. Y yo creo que también es parte de esta responsabilidad colectiva de también traerlos a ellos y sentarlos a la mesa con su visión, las soluciones que pueden estar viendo o cuáles son las problemáticas que a ellos les pasa. Pues sí, toda esa experiencia es importante y enriquecedora. Muchas gracias. No sé si nos podría aportar su visión sobre esta cuestión. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ayer, hoy y mañana en este punto? Ayer esa respuesta funcionaba con muchas mesas del agua. Pero parece ser, en la historia de la humanidad, si me voy mucho más al pasado, de que la inteligencia se desarrolla mejor, la inteligencia humana y para desarrollar sociedades complejas, cuando hay agua, pero no es suficiente. O sea, no es casualidad que ciertos puntos de Egipto, Babilonia, fueron capaces de desarrollar complejidad para responder a esta situación. O sea, el desafío de la presencia, cuando el agua es hipersuficiente, la gente está en su paraíso. Pensemos en México, por ejemplo. En México están los distritos de riego y los distritos pluviales. Los distritos de riego son lugares secos, donde vive el 70% de la población. Y los distritos pluviales, donde sobra el agua y es selva, qué sé yo, funcionan de otro modo. En Chile también. En Chile tenemos distritos pluviales, no sé, tradicionalmente era, no sé, Osorno, Valdivia, y tú tenías ganado, pero esto ya no es así. Tienes complejidad y escasez combinada con abundancia en Chiloé, por tanto, todo está cambiando. Entonces, por eso que hace un tiempo se empezaron a formar mesas del agua. Pero creo yo que mucha gente está aburrida de las mesas. Porque dice, ya está bien, nos hemos juntado, nos conocemos, hemos propuesto cosas, pero la idea es que lo que proponemos se concrete. ¿Cómo hacemos para que se concrete? En el hoy, lo que es interesante es que cuando se hizo la reforma del Código de Agua, se estableció un mandato de crear planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca. Primera cosa interesante, esa norma viene con financiamiento por 10 años, lo que no es poca cosa. Entonces, lo que permite que se hayan partido con planes, que se puedan contratar consultorías, etc. Y se agrega esta constitución de estas mesas estratégicas donde los actores pueden participar. ¿Qué es lo bueno, a mi juicio, que tiene? Que es un modelo similar que genera cierta homogeneidad dentro de la heterogeneidad hídrica. Vas constituyendo un modelo parecido. Pueden cambiar las composiciones, las discusiones, pero también se plantea que lo que se propone puede ser parte de un plan de inversiones.
por ejemplo, en el tema de agua subterránea, no solamente tienes que desarrollar estudios hidrogeológicos, sino que también tienes que hacer un plan de recuperación de acuíferos, que está establecido en la ley. Y también tienes que hacer una propuesta para asegurar disponibilidad del agua subterránea para el derecho humano al agua potable y saneamiento, para la sostenibilidad económica. Entonces, esto está tomando cierto cuerpo. Y entonces, el mañana pero a lo mejor no es todavía el tiempo, porque la gente se asusta con esto. El mañana es que las personas que viven en un territorio puedan elegir a su consejo de cuenca. Aquí en Chile tenemos pánico a eso. Lo empezamos a hablar hace un año y salió por todos lados que esto era algo súper malo y que cuidado, que es lo que estábamos haciendo. Entonces, tú vas a Holanda, que es un ejemplo X, y los consejos de cuenca democráticos son del año 1100. O sea, son de antes de la democracia. Y tú te vas a vivir y estás en un barrio y ya por el solo hecho de ser parte de ese barrio participas de esta decisión. Esto es muy importante porque lo que hace es generar conciencia en todas las personas que son parte de las decisiones. Y no es un tema de que yo solamente hablo cuando no me sale agua por la llave cuando la abro en la casa. Entonces está en proceso. Por eso es que la idea de la estrategia que se está proponiendo es tan relevante. A mi juicio, si cambiáramos el orden de las palabras y pusiéramos primero Estrategia Nacional del Agua y después Pacto, sería más fácil. Porque Chile no tiende a decir un pacto. ¿Con quién tengo que pactar? Tengo que transar. ¿Cómo hago este acuerdo político? ¿Qué es esto? Ya nos complicamos. Pero si lo que hacemos es invitémonos mutuamente a ser parte de la elaboración de una estrategia, todo sale más fácil. Porque la gente está más libre a concordar una estrategia y el pacto sale solo después. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Francisco. Bueno, nos preguntas por la participación. En mi primera intervención, en la inauguración esta mañana, le daba un dato que el 66% del Producto Interior Bruto de Chile está vinculado a actividades que tienen en el core de su negocio el agua como elemento fundamental. No tengo el dato ahora mismo, pero previsiblemente aumentaría casi a un 80% si pensamos en las exportaciones de los productos o de los bienes y servicios que Chile vende fuera de su territorio. Y de ahí se podría deducir que hay que hacer una estrategia solo focalizada en esto. Y desde mi punto de vista sería un error, porque hay que tener una visión holística del agua, porque el agua es economía, es absolutamente clave para la economía, el agua es salud, el agua es vida, pero el agua es cultura, el agua está vinculada a las costumbres ancestrales de distintos pueblos y de distintas regiones y, por tanto, hay que buscar soluciones que son soluciones complejas, que probablemente no sea nadie capaz, ni siquiera Carlos o Cristian o algún científico, de buscar cuál es la solución y cuál es la estrategia que debe tener un país en materia de agua para buscar esas soluciones, y para que esas soluciones y para que ese dibujo sea duradero es absolutamente imprescindible contar con la experiencia, con la sensibilidad y de todo, y por tanto es clave establecer elementos de participación. 2015 fue un año absolutamente importante para la sostenibilidad, no porque naciera el Foro de la Economía del Agua, que también, sino porque ocurrieron dos cosas. Una, en París, en la cumbre, la COP de París, se puso por primera vez objetivos medibles a la descarbonización. Y como bien decimos, aquellos que trabajamos en economía, aquello que no es medible no existe, no tiene ninguna importancia. Y, en segundo lugar, porque poco después de que se aprobara el derecho humano al agua y al saneamiento, se aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por cierto, también por unanimidad de más de 190 países en Naciones Unidas. Quizás los humanos solo somos capaces de ponernos de acuerdo cuando los retos son muy importantes. Y al contrario de lo que había hecho Naciones Unidas históricamente, que se había dirigido a estados y gobiernos para
desarrollar sus hojas de ruta. Lo hizo así cuando aprobó la Carta de Derechos Humanos, lo hizo así y cuando en el año 2000 se aprobaron los objetivos del milenio. En los objetivos de desarrollo sostenible aprueban un último objetivo, que es el objetivo número 17, que le da transversalidad a todo. Y dice, oye, Estados y gobiernos no sois suficientes para buscar las soluciones a los problemas, a los grandes retos que tenemos como humanidad, al objetivo número 6, que tiene que ver con el agua y el saneamiento, sino que hacen falta las alianzas, hacen falta el concurso de todos, hacen falta que se sume la sociedad civil, las comunidades, la academia, la empresa privada. Si queremos dar respuesta a los grandes retos, tenemos que contar con el consenso de todos y con la participación y, por tanto, lo que sí tienen las administraciones públicas, los poderes públicos, es la obligación de crear los cauces democráticos de participación y de representación de todo el mundo en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de la educación, de que ese respeto por el agua empiece en las bases, en los primeros cursos. También hemos hablado de la importancia del uso del lenguaje, de primero que fuera estrategia, que luego fuera pacto nacional. Ahora me gustaría abordar con todos, con ustedes y con toda la sala, por cierto, ¿cómo ven ustedes la gobernanza del agua? ¿Creen que debe de haber principios reguladores que afecten a todos los territorios? En un país como Chile, yo creo que sí, que es bueno que hayan principios reguladores. Si bien Chile está viviendo experiencias de descentralización, su lógica aún es más bien de desconcentración, más que de descentralización. Han habido avances relevantes en este punto. Entonces, pero sigue siendo un país unitario. La Dirección General de Aguas tiene direcciones regionales de aguas, pero son delegaciones de atribuciones del Director General de Agua. Entonces, yo creo que es importante que el país pueda combinar ambas cosas, es decir, tener ciertos principios rectores que te den unidad y al mismo tiempo asumir la heterogeneidad y la diversidad. Y ese ejercicio, la gobernanza y la gestión desde las cuencas lo permite, porque lo que estás haciendo es que sea en la cuenca donde se adopten ciertas decisiones y enfoques, pero por otro lado en la cuenca también participa el sector público, y el sector público tiene una lógica de rectores, de principios rectores en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de infraestructura, etc. Y la idea es cómo conversar con la demanda y la necesidad de las personas. El tema más difícil, creo yo, en esta combinación de factores es cómo distribuye los presupuestos, es decir, cómo asigna financiamiento. Porque si uno se devuelve un poco, Chile es un país donde aún no debe ser más del 1.2% del PIB, 1.7% del PIB que se dedica a la investigación en general. En Europa, de ese porcentaje que es superior, debe ser del 3, supongo, de ese porcentaje, 2 puntos los pone el sector privado y 1 punto lo pone el sector público. En Chile es al revés. O sea, de ese porcentaje del PIB, aún 2 puntos lo pone el sector privado, 2/3. Pero si nos vamos al agua, que Paco dijo, del orden de más del 60% del PIB está vinculado con el agua, bueno, el porcentaje en materia de inversiones en investigación vinculados con el agua es el 0.00023% del PIB. Entonces ahí tenemos un gran desafío, o sea, de asumir que la generación de conocimiento es fundamental y entronca con esto otro que tú decías. O sea, un principio rector, menciono uno solo, es destacar el rol del conocimiento para la gestión del agua y poner detrás de esto respaldo financiero del sector público y del sector privado conjuntamente. Bueno, comparto esto que dice Carlos del tema de los principios y también las realidades.
Me gustaría así incorporar el tema este de la innovación, porque en realidad todavía, por lo menos lo que me ha tocado a mí visualizar o participar, es como un proceso que se hace como a saltos, no es un continuo, me explico. Corfo, que es nuestro gran motor de innovación, llama a los concursos, participa la academia o algunas empresas que están en esa línea, pero todavía nos falta conectar eso con los procesos que pasan en cada cuenca. Ahí hay un salto entre identificar bien cuál es la necesidad versus la innovación. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en la práctica? Que hay una gran cantidad de innovación, por ejemplo, en hacer más eficiente el uso del agua. Pero no es que se consuma menos agua. Tiene un pequeño matiz. Se hace más eficiente, pero para usar la misma cantidad. ¿Me explico? Entonces no se generan ahorros de agua. Estamos hoy día desarrollando todas estas capacidades para usar esa misma cantidad y nos estamos enfrentando el problema o tal vez cómo reducir la demanda de agua de manera efectiva. Y eso yo creo que lo conectaría con lo que es la esencia de cada región, donde probablemente va a ser distinto, es dónde tengo esa oportunidad de disminuir efectivamente mi demanda y probablemente, si uno piensa como en el bien común, bueno, ese ahorro de demanda queda disponible para otros usos, queda disponible para que esa agua se almacene en un acuífero, en un embalse, para cuando vengan periodos más complejos. Entonces, yo creo que ahí también nos falta más proyección, así como falta un tema de porcentaje, de montos de inversión e innovación, también darle un sentido más práctico y que sea parte de un proceso. Más bien, yo esperaría tal vez que en este mismo interactuar de las mesas y los planes se vayan levantando necesidades que no tenemos resueltas y que eso el Estado y los privados lo tomen y desarrollen ya. Ese es un problema que tenemos que trabajar mediano a largo plazo. Si no se hace cargo el Estado, que los privados que quieran hacer esta responsabilidad social y empresarial lo tomen, lo hagan parte de ello y se involucren en un proceso, que no sea algo puntual, ni desde el Estado ni desde el sector productivo. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, un poco más que añadir. Y creo que lo contesté en la anterior pregunta y que ellos han puesto el foco. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Ha sido un debate intenso, desafiante, un reto el agua y espero que poco a poco lo vayamos consiguiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y a todos quienes participaron en este panel. Es el momento de hacer un pequeño alto en el camino de disfrutar de un merecido descanso en esta interesante jornada que estamos viviendo. Recuerden, el 17º Foro de la Economía del Agua y 4º Congreso Expo Agua Santiago. Vamos a tomarnos 20 minutos, pueden ir a hacer un recorrido o hacer lo que tengan que hacer y volvemos de inmediato con nuestro próximo panel. Muchas gracias.